¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saludo a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, porque vamos a hacer el repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, la lección número 5, para el 3 de agosto del año 2024. Alabad a Jehová, dice el salmista, ahí en Salmo 136:1, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué privilegio es estar aquí para iniciar una escuela sabática más. Sean ustedes todos bienvenidos. El título de la lección de este repaso, la lección número 5, se titula Milagros alrededor del lago. Como siempre, vamos rápidamente a la introducción de esta lección. La vida de nuestro Señor y Dios Jesucristo como hombre fue muy extraordinaria, en la cual, por el poder del Espíritu Santo, sea todas las páginas 117, realizó un sinnúmero de milagros que para muchos, por su incredulidad y falta de fe, lo atribuyen a poderes desarrollados por el misticismo y por las filosofías humanas, que terminan en fábulas o historietas de cómics, y que sin duda están en la mente del hombre por la doctrina que introdujo en el jardín del Edén el enemigo del Evangelio. En esta semana estudiamos sobre el ministerio de Cristo alrededor del mar de Galilea. Al final de Marcos 4 se observa a Jesús y sus discípulos cruzando este mar. En esa región realizó milagros extraordinarios. Fue capaz de calmar una tormenta. Y en los capítulos 5 y 6 lo vemos sanar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente tocó su ropa y resucitar a una niña. También predicó en esa ciudad, más bien en su ciudad natal, y envió a sus discípulos en una misión de predicación. Alimentó a 5,000 con pocos panes y peces y caminó sobre el agua. La característica principal de estas historias es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que antes de ir al punto central de la lección, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Padre eterno, en esta hora queremos decir que te amamos y que queremos suplicarte humildemente nos bendigas en esta hora. Que puedas, oh Padre, sanar nuestras enfermedades, que puedas limpiarnos de todo pecado y que puedas, Padre eterno, purificarnos. Y que en esta hora, Padre eterno, puedas darnos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer un repaso de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Padre eterno. Gracias, oh Padre, por todo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Quizás puedan ustedes escuchar en este audio el sonido de la lluvia, y es que estamos en temporada de lluvias por acá donde estamos radicando, así que ojalá y no les cause ningún problema el ruido de la lluvia. Vamos rápidamente al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 9, para lo cual quiero invitarles a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos a esta cita. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo:
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y como tuvo compasión de ti. Vamos rápidamente entonces a esta parte de la lección. Vamos rápidamente nuevamente a la cita para poder reflexionar un poco acerca de lo que Jesús hizo, de ese milagro que hizo ahí en esa región de Gadar. ¿Ah? Así que vamos nuevamente al punto central de la lección, Marcos 5:19. Marcos 5:19. La Reina Valera es una Biblia muy especial que sin duda nos trae palabras de más profundidad que las versiones actuales. Miren lo que dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús hizo lo que era mejor para todos. Los endemoniados sanados necesitaban proclamar lo que Jesús había hecho por ellos, y que los habitantes de Decápolis necesitaban el ministerio de esos hombres. Además, existía la probabilidad de que, siendo gentiles, de acuerdo a Mateo 4:25 y el deseo de la gente, es página 306, pudieron convertirse en un estorbo para la obra de Jesús en Galilea. Cuando Jesús le dice al gadareno: a los tuyos, se refiere a sus parientes de él, ¿verdad? Les dice que les cuente. La razón con tanta frecuencia indujo a Jesús a amonestar a los que habían sido objeto de sus milagros, de que no difundieran el informe de lo que había sido hecho en beneficio de ellos. Marcos 1:44 y 45. No se aplicaba a la situación de Decápolis. Quizás había menos escribas y fariseos en Decápolis que pudieran propagar un informe falso de las actividades de Jesús. Además, Jesús no tenía el plan de permanecer en la región y no habría levantamiento popular en favor que pudiera tender a estorbar su obra. También un milagro semejante a este probablemente no crearía en ese lugar falsas esperanzas acerca del Mesías, ¿verdad? Mateo 3:2 y Mateo 4:17 y Mateo 5:2. Bien. El mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, limitaba con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Ese lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas actividades de Jesús. Según su costumbre, Marcos nos hace viajar rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gadara. Luego vuelve a cruzar el lago hasta Capernaum. Desde allí viaja a Nazaret y luego cruza de nuevo el lago hasta un lugar apartado, según Marcos 4:35, hasta el capítulo 6, versículo 52 del Evangelio de Marcos. En cada una de esas de sus etapas, Jesús se enfrentó retos y obtuvo victorias. Ahí en el lago vamos a ver una de las primeras cosas que hizo Jesús en esa región. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio de Marcos, capítulo 35, versículo 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Número 2, venciendo, otro de los puntos que vamos a ver es venciendo a los demonios, Marcos 5 del 1 al 20. Punto número 3, venciendo la enfermedad, Marcos 5 del 21 al 34. Y punto número 4, venciendo el rechazo y los desafíos, Marcos 6 del 1 al 30. Punto número 5, venciendo la incomprensión, Marcos 6, versículos 31 al 52. Vamos rápidamente al primer punto, venciendo la tormenta. Para ello, nuevamente quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, y vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Dice la versión internacional, la nueva versión internacional: Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Noten la diferencia que existe entre esta versión y la versión Reina Valera 60. Vamos rápidamente. Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué significa eso? Significa que los elementos no solo debían callarse, sino que debían permanecer callados. Algunos han sugerido que Jesús aquí reprochó a los elementos como si hubieran sido monstruos airados. Cansado, tras un día agotador, Jesús cayó en un profundo sueño, versículos 35 al 36, a la orilla del lago, ¿verdad?, del capítulo 4 de Marcos. Este pasaje sigue el patrón común para una revelación de Dios. Se levantó un fuerte viento que hizo peligrar a las barcas que viajaban, versículo 47. Ya leímos esos versículos. Los discípulos despertaron a Jesús y este tranquilamente hizo callar el viento, versículos 38 al 40. Ya leímos estos versículos. Vamos a ver qué es lo que revela Dios en estas citas de Marcos del 35 al 41. Número 1, revela la demostración de poder, el temor humano, pero también revela que no debemos de temer si tenemos al autor y consumador de la fe y tenemos al que da la vida, y debemos considerar esta revelación o mensaje, pero también cuál fue la respuesta humana al ver cómo Dios se manifestó. Por eso Marcos, ahí en el versículo 40 al 41, hace énfasis de lo que Jesús dijo para que toda esta tormenta se convirtiera en bonanza. Dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y cuál fue la respuesta del ser humano, de los discípulos? Temieron con gran temor. Por eso Jesús les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? Y enseguida fue más claro, diciéndoles: ¿cómo no tenéis fe? Y en vez de que los discípulos respondieran y le pidieran a Jesús: danos más fe, su respuesta fue: ¿quién es este que hasta el mar hace callar? Vamos al punto número 2 rápidamente, venciendo a los demonios. Para ello quiero invitarles a que vayamos, que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 2. Marcos 5, 2. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mateo menciona a 2 hombres y Marcos solo a uno, Marcos 8, 28. Sin embargo, indudablemente uno se destacaba por su ferocidad. Mateo también habla de 2 ciegos en Jericó, Marcos 20, 30, donde en Marcos 10, 46 y Lucas 18, 35 se refieren solo a uno, quizá por una razón similar. Es digno de notarse que Mateo, indudablemente testigo presencial en ambos sucesos, mencionó 2 obras en cada caso. Acerca de las diferencias que hay en la narración de un mismo caso en varios evangelios, ver la segunda nota adicional de Mateo 3. Ahí en el comentario bíblico adventista. Ahora vamos al detalle de este punto, venciendo a los demonios. El deseo fue espectacular, más bien el desembarco fue espectacular. A los pocos minutos todos corrían asustados hacia las barcas. Y Jesús, ¿qué hizo? Discutía con el demonio en las condiciones de su rendición. Discutía con el demonio las condiciones de su rendición. Bajo sus ásperos modales,
El endemoniado reconoció en Jesús a aquel que podía liberarlo. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz del demonio, Jesús pudo escucharlo con nitidez y respondió a la fe del hombre. Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo, las tumbas, y a los habitantes de la región de su trabajo inmundo, cerdos. El hombre quedó limpio, sus conciudadanos permanecieron en la inmundicia. Por ello Jesús envió a este hombre liberado con su representante para que terminara lo que él comenzó. Esta historia nos enseña que Jesús oye nuestro pedido, puede ayudarnos a vencer cualquier dificultad con la que luchemos. Vamos rápidamente entonces al punto 3, venciendo la enfermedad. Para ello, como siempre, quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios. Vayamos nuevamente al capítulo 5 de Marcos, al versículo 41. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estas palabras son arameas y quizás sean exactamente las mismas que pronunció Jesús en esta ocasión. Su uso aquí testifica que Jesús hablaba en arameo. Comparar con otras expresiones arameas que empleó él, tales como Éfata y Eloi, lama sabati, ahí en Marcos 15:34 y Marcos 7:34. Volvemos a encontrarnos con un segundo relato, sándwich. A pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente baladí. Alguien le ha tocado, Marcos 5:30 al 32. Y una mujer es sanada, Marcos 5:25 al 34. Y en Marcos 5:21 al 24, al mismo tiempo Jairo busca a Jesús. No podía haber suelto eso después, es decir, el caso de la mujer. ¿No era más importante la vida de la niña? Pero Dios no ve como vemos nosotros. Si la niña moría, podía resucitarla. Si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual, pensando que un poder mágico la había sanado. Por eso, ahí en el versículo 34, vamos rápidamente, versículo 34, ¿qué dijo Jesús? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús quería que la mujer entendiera que era la fe la que había curado su atormentado cuerpo y no el toque subrepticio. Que la gente lo considerara con respecto supersticioso desvirtuaría la verdadera causa por la cual Jesús realizaba sus milagros. Es decir, Jesús realizaba sus milagros por la fe de las personas que buscaban a Jesús. Eso nos indica algo muy importante para cada uno de nosotros. Si buscamos a Jesús por fe, sin duda, podremos encontrar respuesta, podemos encontrar sanación, podemos encontrar solución a nuestros problemas. Una afirmación pública de Cristo de que era la fe la que sanaba será eficaz para impedir el rumor de que la curación se había efectuado mediante alguna magia. No importa cuán perfecta pudiera haber sido la fe de la mujer, con todo era genuina, una fe que estaba en proporción con su limitado conocimiento y su limitada comprensión de la voluntad de Dios y de sus caminos. Sin duda la mujer se fue en paz. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. Creer en Jesús es un punto principal para ella y para Jairo. No temas, cree solamente, Marcos 5:36, también para ti y para mí. ¿Qué pasó? Jesús sana a la hija de Jairo y la mujer a la vez es sanada. Ambos buscaron a Jesús, Jairo y la mujer. Sin duda, todos los que busquemos a Jesús por fe, sin duda seremos salvos. Vamos al cuarto punto, venciendo el rechazo y los desafíos. Para ello quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría alrededor enseñando. Unos meses antes de este suceso, Jesús se había maravillado de la fe del centurión, Mateo 8:10. Por eso, y estaba asombrado de la incredulidad. Por un lado, la gente manifestaba fe y por otro lado también se manifestaba incredulidad. Es decir, mucha gente, aunque vea los milagros, aunque vea el poder de Dios, su respuesta es
incredulidad, ¿verdad? Es triste eso. ¿Y dónde pasó eso? Si nosotros leemos Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, vemos que rechazan a Jesús. La pregunta es ¿por qué le rechazaron? Vamos a leer Marcos 6, desde el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de los de su mismo pueblo, de su misma región, de su misma comunidad. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Porque decían, le conocían como carpintero, no como maestro sanador. Y además estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. Además conocían a su familia, la cual Jesús había discrepado. ¿Cómo reaccionó Jesús? Simplemente salió y se dirigió a otros campos de labor. Este fue un patrón de acción que enseñó a sus discípulos. Marcos 6:11. Vamos a leerlo rápidamente. Y si algún lugar no nos recibieren ni oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es un ejemplo y un testimonio que Jesús nos da para que en los lugares que sea rechazada la palabra de Dios, no peleemos, no nos aferremos a que deben de aceptar por fuerza la palabra de Dios, el evangelio eterno, ¿verdad? Todo es por fe. ¿Has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esta experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase la misma experiencia? Vamos al siguiente punto, venciendo el rechazo y los desafíos, parte 2. Marcos 6:6, ¿verdad? Ya lo leímos. Llegamos al tercer relato, sándwich. En Marcos 6, del 7 al 13, Jesús da una misión a sus discípulos. Vamos rápidamente, del 7 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen las sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de los pies debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que por aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Versículo 14 al 29. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Sin duda también algo que debemos tener en cuenta y que Marcos lo hace énfasis es lo que dice ahí en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Jesús propone a sus discípulos un gran desafío, ser enviados a predicar por parejas, tras recibir algunos consejos prácticos, Marcos 6, del 7 al 10. Mientras ellos predican con libertad, Juan sigue en la cárcel. Encontrarse con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Vamos al último punto de este repaso de lección, venciendo la
incomprensión. Vamos al versículo 52 de Marcos 6. Porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La atención de los discípulos no se enfocaba en el milagro del que acababan de ser testigos, sino en el chasco de ellos porque Jesús no había permitido que lo coronaran como rey. Es decir, muchos en el milagro de los panes y de los peces se habían asombrado. La palabra de Dios nos dice que dieron de comer a más de 5,000. Esos fueron los que no habían entendido lo de los panes, porque habían endurecido sus corazones. Asimismo, los corazones de los discípulos estaban endurecidos en el sentido de que no comprendían el significado del milagro de los panes y de los peces. Los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión, y los discípulos de Juan necesitaban entender por qué habían muerto su maestro. Jesús se retiró con ellos, pero una gran multitud se adelantó y lo esperó en la orilla. Al verlos tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Versículo 34 de Marcos 6. Eran un pueblo sin líderes, sin nadie que les guiase. Primera de Reyes 22:17. Buscaban un Mesías que les liberase de Roma, pero Jesús les ofrecía un Mesías que los liberase, pero del pecado. Marcos 10:45. Vamos rápidamente a Marcos 10, versículo 45. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aún en nuestros días, muchos sin duda no han entendido por su incredulidad, por su incomprensión, por su duro corazón, lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Pero Él es claro en la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que, la última parte de este versículo, es lo que muchos no han entendido, ¿sí? Que Dios ya ha cumplido su promesa al enviar a su Hijo a morir por nosotros, para el pago de nuestros pecados, para liberarnos del pecado. Muchos hoy en día no han aceptado la justicia de Dios. Ante el milagro de los peces, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político, ¿sí? El hecho de que actuaran de esa forma, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político. Ya Jesús cuando estuvo en Jerusalén, había dicho delante de los fariseos que demos a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Nuevamente repito que también los discípulos, por su parte, tampoco habían entendido el rol de Jesús en este milagro que hizo de dar de comer a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? En vez de aceptar la propuesta de la multitud de ser líder político, rechazó los honores y oró. Vamos rápidamente a Marcos 6:45 al 46. Marcos 6:45 al 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es interesante esta parte, ¿verdad? La oración es muy importante para cualquier hombre que se encuentre en estas circunstancias, pues puede muchas veces el hombre caer en tentación. De ahí la importancia de orar al Padre eterno, ¿verdad? Para que no permita que las pasiones humanas puedan desbordarse en nosotros mismos. Ahora, vamos a terminar, como siempre, este repaso de lección con una joya de la pluma inspirada que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 285. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. ¿Cómo? La fortaleza de toda alma reside en Dios y no el hombre. Hago un paréntesis. Por eso la importancia de orar, de considerar la naturaleza humana, ¿verdad? Dice el Evangelio
de Marcos 6:34. Jesús tuvo compasión al ver esa multitud, porque ellos eran como ovejas que no tenían pastor. Cierro el paréntesis. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abuso, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección, y yo digo amén. Llegamos al final de esta lección, esperando que hayamos cumplido con un propósito importante, el de que este repaso de lección sea de mucha bendición en Cristo. Como siempre, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y les invito para que nos sigan acompañando en estos temas de gran importancia, pero sobre todo por el estudio de la palabra de Dios, que sin duda nos va a traer una grande bendición, porque en la palabra de Dios hay poder. Hasta pronto y que Dios los bendiga. No se les olvide, como siempre, quiero agradecerles como siempre que nos regalen manita arriba y que se suscriban y que compartan este repaso de lección en su medio, sobre todo con sus seres queridos. Hasta pronto.